Continuamos con nuestro debate en Semana en Vivo. Les recordamos nuestra cuenta en Twitter, @Semana en Vivo. Nos encantaría conocer sus opiniones. Estamos con Mónica Roa y con el senador José Darío Salazar. Estábamos hablando de algunos de los puntos que toca el fallo de tutela. Hablamos particularmente del derecho, que algunos consideran que es y no, como el senador, de que una mujer pueda optar por abortar en los 3 casos que están definidos por la Corte Constitucional. Quisiera ahora preguntarles por otro tema que toca este fallo y está relacionado con la objeción de conciencia. Normalmente uno entiende que esto se aplica de manera individual. Un médico puede decir: yo a usted, señora, no le puedo practicar un aborto, pero el otro tema trasciende a lo institucional y ahí creo que la Corte también tenía un punto. Mónica, expliquemos un poquito de qué se trata para también conocer la opinión del senador. Sí, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional lo que ha tratado de hacer es reconoce que hay 2 derechos muy importantes en tensión: el derecho a la libertad de conciencia, que se manifiesta a través de la posibilidad de hacer objeción de conciencia, y el derecho de las mujeres a poder interrumpir el embarazo en los casos determinados. Lo que ha tratado de hacer la Corte es mirar cómo, digamos, respetar al máximo esos 2 derechos enfrentados sin que uno tenga que sacrificarse frente al otro. Entonces lo que ha dicho es: los profesionales de la salud de manera individual pueden hacer objeción de conciencia siempre y cuando refieran a la mujer ante otro profesional de la salud que la pueda atender. Pero digamos, si un hospital o una clínica como institución quiere presentar objeción de conciencia como institución, la Corte dice que a eso no. Sí, el argumento de la Corte es básico y es que solo las personas tenemos conciencia, por lo tanto solamente las personas tenemos el derecho a la libertad de conciencia y a hacer objeción de conciencia, y no las instituciones. Digamos entonces, senador, que una clínica como la San Ignacio, que tiene una ideología muy conservadora, muy apegada a los principios católicos, no podría argumentar como institución que allí en sus instalaciones no practicarían un aborto. ¿Usted qué piensa de eso? Que la clínica San Ignacio va a contratar médicos que tengan una moral que se parezca a los jesuitas, a los dueños de la clínica San Ignacio, entonces ninguno de ellos va a proceder a un aborto. Es evidente, la objeción de conciencia en este caso es individual, y eso es lo que ha dicho la Corte. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el decreto 44 del Consejo de Estado suspendió algunas decisiones que habían adoptado algunos entes institucionales. ¿Por qué lo suspendió? Porque la sentencia de la Corte Constitucional la debe reglamentar por ley el Congreso, si no la sentencia quedaría como una ley de la República y el decreto quedaría reglamentando una sentencia que por supuesto no es ley de la República. Entonces, al suspender el decreto 4444 del 2006 del Consejo de Estado, los efectos, lo que el procurador dijo: están suspendidos todos los efectos. Y una de las cosas que decía la Corte era que sí había objeción de conciencia individual, más no institucional. Después la Corte, en otra sentencia, aclara y dice: no, es evidente que suspendió algunos efectos, pero en cuanto a este tema se debe aplicar la objeción de conciencia individual, más no la institucional. Y creo pues que eso es lo que ha dicho la Corte, hay que respetarlo. Bien, ahora, cuando las procuradoras delegadas Ilva Miriam Hoyos y María Eugenia Carreño presentaron su renuncia que todavía no ha sido aceptada por el procurador, dijeron de alguna forma que la Corte Constitucional se había extralimitado en esa petición que le hizo al procurador y a ellas también de rectificar en relación con estos temas que estamos discutiendo. ¿Ustedes creen que se extralimitó la Corte? Bueno, la Corte se extralimita siempre muchas cosas. Esa es una opinión muy de ellas. Yo no conozco la carta de renuncia, no sé qué la motivó, pero la Corte no ha hecho sino extralimitarse. La Asamblea Nacional Constituyente en 2 ocasiones derrotó el tema del aborto. Cuando se presenta una proposición para optar por la libre opción a la maternidad, 45 votos en contra, 25 votos a favor, y sepultó el aborto en 2 ocasiones. Y después la misma Corte Constitucional colombiana, en 3 sentencias reiteradas, dijo: la vida es inviolable desde la concepción, no al aborto en ninguna de sus formas. Y después llegó una nueva Corte
y resolvió leer que ahí decía la vida es inviolable pero con excepciones. Y después leyó, la familia está hecha entre un hombre y una mujer, el artículo 42, pero dijeron no, pueden ser 2 hombres y 2 perros, o 2 mujeres y 3 gatos. Entonces la Corte siempre se extralimita, eso no sería raro. Mónica, ¿qué piensa de eso? No, yo creo que la Corte simplemente está siendo consistente con su propia jurisprudencia y se ha dado cuenta pues que muchas de las declaraciones tanto del procurador como de sus 2 delegadas pues se pueden contrastar objetivamente frente a la información o a la fuente original, y que al efectivamente contrastar que es información falsa, pues les pidió que deben rectificar de la misma manera en la que originalmente circularon esa información falsa. Ahora, hay otro punto que quiero tocar antes de llegar al final con otra pregunta sobre política que está relacionada también con esto, y es el otro punto del fallo, y tiene que ver con la cátedra sexual, sobre la que también sienta una jurisprudencia con este fallo de tutela a la Corte. De alguna manera, lo que se estaba interpretando a través de la Procuraduría es que las cátedras sobre sexualidad estaban induciendo al aborto. ¿Usted qué piensa, senador, de esas cátedras? Yo creo que es la mejor oportunidad para el Procurador General de la Nación, que monte una cátedra para impedir el aborto, para enseñarle a la gente que esto es un delito, y que hay 3 excepciones que son las que, desgraciadamente, pues, la Corte Constitucional, por 5 votos, le impuso al pueblo colombiano, que es la posibilidad de que la madre le decrete la muerte a la hija que está en el vientre. Pero yo creo que es una gran oportunidad que tiene el Procurador General de la Nación para decirle al país la verdad de lo que está sucediendo, para prevenirlo y para tratar de prevenir el aborto en todas sus formas, sin dejar de decirle que la Corte en la sentencia 355 produjo ese exabrupto. Ahora, ¿usted cree que el procurador está aplicando lo que hoy establece la Corte en relación con el aborto, o se está oponiendo a esa aplicación de la norma? No, yo creo que debe avanzar mucho más. El procurador debe decirle al país, esto es un delito, hay 3 excepciones, y tratar de que inclusive esas 3 excepciones que no se llegue allá. Sí, pero ¿está o no aplicando la jurisprudencia en este momento el procurador, senador? Yo creo que tímidamente tiene que avanzar y decirle al país que hay que oponerse al aborto en sus cátedras, contarle al país que hay esas 3 excepciones, pero que también hay que tratar de no llegar allá, porque el hecho de que se aborte no impide las violaciones las impide la seguridad que el Estado le da a sus asociadas. ¿Cómo se aplica la norma tímidamente, Mónica? No, yo lo que creo es que la Corte es muy clara con el tema de la cátedra en derechos sexuales y reproductivos, y precisamente creo que el punto está en entender que los derechos sexuales y reproductivos no solamente hablan de aborto, hablan de educación sexual, hablan de acceso a anticonceptivos y hablan del aborto en las 3 circunstancias en que se ha reconocido. Y pues si queremos prevenir los abortos, ahí es donde hay una contradicción muy grande. No queremos que haya abortos, pero también entonces estamos en contra de que haya educación sexual, que es la manera más directa para poder evitar que las mujeres tengan que llegar a los abortos. Si damos educación sexual, si garantizamos que las mujeres tengan acceso a los anticonceptivos, pues el número de abortos seguramente va a disminuir. Entonces, entender cómo esa integralidad es lo que la Corte quiere a través de esas campañas. Me queda una pregunta y me queda exactamente 1 minuto para que me respondan. Quiero preguntarles a ustedes si creen que todo este debate en relación con lo que ha ocurrido con la Corte y este fallo y las posiciones del procurador sobre el aborto podrían de alguna manera cambiar la tendencia en los partidos que ya se casaron con la reelección de Alejandro Ordóñez, senador. Creo que no, creo que el procurador será reelecto por un número abrumador en el Senado de la República. Mónica. La pregunta es si los partidos están interesados en ayudarle a las mujeres que necesitan estas soluciones para resolver sus problemas o no. A los dos les quiero dar las gracias por darnos luces sobre este tema. Senador José Darío Salazar, mil gracias por haber aceptado la invitación. Muy amable. Mónica, mil gracias también y feliz noche. Gracias a ti, Claudia. Ya regresamos.